Gracias a todos por venir. Gracias a Úrsula Alvarado por la confianza que siempre ha tenido. Gracias a su maravilloso proyecto que es Poesía en la Ciudad, a la Biblioteca del Museo Metropolitano de Lima por el espacio y sobre todo a ustedes, los asistentes, por acompañarnos en este hermoso homenaje que se le rinde a estas 4 grandes poetas peruanas. A mí se me encomendó la misión importantísima de hablarles de Yolanda Westphalen, pero no solo hablarles de ella, sino también invitarlos a que la lean, dándoles algunas pistas acerca de lo que encontré en la lectura que hice yo, que fue, de hecho, en los últimos días he estado muy metida en su obra. Espero que les guste, al igual que a mí. Voy a hablarles un poquito de su vida rápidamente. Yolanda Westphalen, o Yolanda Rodríguez Carland, como en realidad se llamó, nació en Cajamarca en 1920 y falleció hace pocos años en Lima en el año 2011. Estudió literatura y filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo un doctorado en la misma universidad. En vida publicó 9 poemarios: Palabra fugitiva en 1964, Objetos enajenados en 1971, Universo en exilio en 1984, Ojos en ceguera clausurados en 1989, Díptico en 1996, Graffiti en 1999, Himno a la vida en el año 2000, Silencio de piedra en el año 2004 y Viviendo el tiempo en el año 2008, 3 años antes de su muerte. Es decir, casi toda su vida se la pasó escribiendo y publicando poemarios. En el año 1999 fue galardonada con el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Gabriela Mistral, que fue otorgado en París por la asociación, por su trayectoria literaria. Y un año después, en el año 2000, le rindieron homenaje en el Simposio Internacional de Literatura y Arte organizado por el Instituto Literario y Cultural Hispánico, premiando su trayectoria artística y cultural. Es decir, bien, si yo les menciono este tipo de reconocimientos, ustedes van a creer que ella en realidad fue bastante reconocida en vida, y lamentablemente no fue tanto así. De hecho, justamente por eso vengo a hablarles de ella, porque quiero primero reivindicar su papel como mujer. Es decir, no solamente hablar de su obra como poesía y ya, sino que en realidad estamos hablando de un sujeto femenino insertado en la poesía que se coloca frente al mundo y escribe. Entonces, por eso me pareció importante no solo rescatar los poemas que me parecieron pertinentes para el día de hoy, sino que me pareció urgente hablarles acerca de su evolución, la evolución de su trayectoria poética, de su universo, hablarles de los cambios en su temática y ver un poco a grandes rasgos, porque no hay mucho tiempo, ver algunos temas que me parecen bastante importantes y fundamentales para entender la obra de Yolanda. En palabras de ella misma, para mí la poesía es una lucha vital, feroz, terca contra el tiempo, para aprenderlo y encontrar en él la auténtica palabra que exprese la experiencia de mi propio ser. Yolanda es una poeta mayor del Perú. Lo digo sin exagerar y con contundencia, pero su obra ha gozado de poco interés por la crítica académica y el canon tradicional, y peor aún por los lectores. Pero es hora ya de devolverle el justo reconocimiento que merece. Por eso me he tomado la libertad de plantear este recorrido a partir de 3 ejes de lectura. El primero de ellos es la relación entre la poesía de Yolanda y la palabra. El primer poema que quiero compartir con ustedes es parte del libro Palabra fugitiva, en cuyo título alude ya a la huida de la palabra, en una suerte de persecución entre el sujeto y la poesía. El poema 17 dice así: oscurece mi voz la distancia, la tarde viene hacia mí, próxima y sola, resplandeciente de luz. La caricia del mar es tan solo nostalgia. Hay una imagen vacía que tortura el recuerdo. La lámpara clausura su indigencia. El hombre está solo frente al mar.
Este verso, el hombre está solo frente al mar, es una de las metáforas más bellas que he encontrado en este libro. El mar, el agua, la sustancia líquida del mundo se vincula, de acuerdo con lo que plantea Mariano Iberico en su prólogo de 1964 a ese mismo libro, con la naturaleza musical del cosmos. No solo porque es fluida y móvil, dice Iberico, sino porque posee el sonido y está sometida al imperio del ritmo. Es decir, el agua no es solo canto, es un murmullo que le llega a la voz poética desde el espacio donde se puede encontrar el significado de la vida, el origen del mundo y por lo tanto el misterio de la existencia. Continuando con esta idea, me parece magnífica que este poema en particular equipare al mar con el secreto de la existencia, esa idea de que el hombre está solo frente a este secreto de la existencia, este misterio que no puede develar. Este secreto le llega al sujeto en forma de bruma, en forma de olas, pero el hombre está solo frente a esta revelación. Está solo porque no puede acceder a la palabra, porque la palabra es fugitiva y huye de la mano que quiere atraparla, huye de la poeta que busca sostenerla, entenderla, plasmarla. La hija de Yolanda Westphalen Rodríguez, lo explica de este modo. La vida, en suma, no es más que una palabra inconclusa. Es intensa, pero fugitiva y sobre todo mortal. La sed de la palabra es la sed de lo eterno. Y es que este poema muestra que el hombre, en el sentido del ser humano, está solo frente al misterio de la existencia, que llega como una voz imperceptible y lejana. La voz poética puede incluso ver y tocar este murmullo, pero no tiene las palabras para poder acceder a la revelación del sentido de la existencia. Sin la palabra, el misterio de la vida no puede ser alcanzado, es irremediablemente inaccesible. Es decir, este es un poema que en apariencia nos habla de una escena contemplativa, el ser humano, el sujeto frente al mar, pero que en el proceso eleva su vuelo metafórico hacia la única pregunta que al ser humano le atormenta de verdad. Esta relación que tiene Yolanda Westphalen con la palabra, con la poesía, es un tema recurrente en toda su obra. Es decir, desde el primer libro que ella publica hasta el último, siempre va a haber una reflexión metapoética frente a la palabra. La imposibilidad, la frustración, la búsqueda y la huida subyacen a todo su quehacer poético. Betsabé Guamán, en el estudio que realiza dentro de esta antología, que es la obra completa de Yolanda Westphalen, publicada por la Universidad San Marcos, explica que hay una necesidad importante en la obra de Yolanda, una necesidad de escribir. Se trata de una urgencia de escribir, una urgencia que de alguna manera atormenta al yo poético y lo empuja a toda costa a la escritura. Es una fuerza vital, una fuerza motora, un vehículo de conocimiento y expresión. La necesidad de escribir para Yolanda Westphalen se vuelve tan urgente y crucial que la voz poética la reconoce incluso como si la escritura fuese un acto absolutamente necesario para existir, hasta para sobrevivir. Tanto es así que aunque la propia voz poética se niegue y abandone la palabra y reniegue de ella, aunque no quiera realmente volver a ella, la escritura se vuelve inevitable. En el poema 39 de su libro Ojos en ceguera clausurados, la voz poética dice lo siguiente: heme aquí usando la palabra otra vez, ante tanta desgracia amanecida, ante tanto gozo palpitante. La palabra una y otra vez, que aunque se quiera dejar, no se puede abandonar. La palabra, la poesía. La escritura entonces es recurrente, y más adelante, en el poema 65 del mismo libro, la voz poética se vuelve a encontrar en una posición de soledad y abandono similar a la del primer libro, pero esta vez, en lugar de hallarse abandonada ante la materialidad de la palabra, que es el mar, la voz poética se convierte ella misma en palabra. Se desprende de las características y de los límites impuestos por el cuerpo físico
se produce de alguna manera una elevación metafísica que la despoja de toda materialidad y por ende la libera. La voz poética, a través de la palabra en este libro, ya no se enfrenta hacia algo que no puede contener, que no puede atrapar ni entender, sino que más bien utiliza la palabra, utiliza la poesía para trascender. El poema dice lo siguiente: y bajo el ardor de la vida y bajo la alegría sin ocaso, estaba yo sola, desamparada, sin peso, sin forma, sin límite. Era tan solo la palabra. Es decir, es esta voz poética que se convierte en el objeto que pretende atrapar y no puede. Justamente esta relación entre la existencia y la poesía se va a ver maximizada en su libro Himno a la Vida, publicado tiempo después, en el año 2000. Este libro se ve atravesado sobre todo por la reflexión de Yolanda en torno a la existencia, y es justamente el segundo nivel de interpretación que les planteo el día de hoy. El primero era la relación de la poesía de Yolanda y la palabra, y este segundo nivel es la relación entre la poesía y la existencia. La poesía de Yolanda tiene como ejes fundamentales la palabra y el tiempo, ya que se trata de una poesía vitalista y existencial, que vive y se desgarra intensamente, que siente, se cuestiona y se piensa a sí misma. Ahora bien, el sentido de la existencia se ve plasmado de manera, me parece, absoluto en este libro, Himno a la Vida, y es de hecho uno de los más logrados e impresionantes que tiene Yolanda, así que se los recomiendo. El himno es una de las formas líricas más primitivas y se remonta a la lírica griega. Está vinculado justamente a las festividades y a los cantos colectivos solemnes, vinculado a los cultos, entre otros. La trascendencia de estas características que les acabo de mencionar y el hecho de que Yolanda Westphalen haya elegido esta forma poética para escribir este libro demuestra su conocimiento no solo de la tradición universal, sino también de su posición frente a esta. Yolanda se coloca como una voz del presente que canta a través y a partir de miles de años de tradición, en donde ella se reconoce a sí misma como una voz importante y digna de pertenecer al canon literario de la humanidad. Este gesto me parece bastante importante. El libro es un canto de alabanza a la poesía, asumida como gran metáfora de la vida. Una actividad sacra en la que el verbo se hace música y palabra. Así, el himno a la vida conmemora la consagración de la poesía como un canto místico, como principio mágico de la creación del universo. Pero yo les quiero hablar de algo mucho más importante y que creo que les va a interesar mucho, y es que se trata de un hablante poético andrógino. Es una voz poética andrógina. Andrógino porque no es una voz que se inserte de forma exclusiva en la categoría binaria de lo masculino y femenino, propio del pensamiento occidental, sino que en muchos casos la voz poética claramente femenina se asocia directamente con el cosmos o se llama a sí misma con marcas del lenguaje masculino. En palabras de la hija de Yolanda Westphalen, el sujeto poético se construye a través del poema. Así, el poema titulado Yo soy el cosmos, la hablante poética va transformándose discursivamente de objeto receptor de la energía vital del universo al universo mismo. Ya hemos visto esta trascendencia del yo poético a través de la palabra. Sigo, estoy cortando un poco el texto. Uy, ya, ok. Bien, entonces vamos a lo que más me importa, ¿no? Que nuevamente lo más interesante aquí es que se plantea un yo que es asumido discursivamente a veces como femenino y otras veces como masculino. Femenino cuando dice yo soy escultora de imágenes talladas, y masculino en otras ocasiones cuando dice yo soy el arquitecto del grito, yo soy el peregrino del atavío atávico del silencio. Es decir, es una voz poética nuevamente que no se conforma con las categorías binarias
del pensamiento occidental, sino que lo acapara todo, lo desborda todo, como en el cosmos, cuando ella dice yo soy el cosmos, yo soy todo, absolutamente todo. Bien, sigo. Y el último eje del que les quería hablar, que me parece uno importante que encontré, es la relación entre la poesía de Yolanda y la muerte, que está también presente en toda su obra. Y les voy a hablar de su libro titulado Silencio de Piedra, publicado en el año 2004, en el que la poeta le rinde un bellísimo homenaje a su esposo recientemente fallecido. Ya desde el título, Silencio de Piedra, nos remite a la ausencia de una voz, es una voz propia de lo inanimado, de lo inerte, de la muerte. Es una piedra que tumba, un silencio que habla y grita con una voz transida de dolor. Son 65 poemas caracterizados por su brevedad, como si ya desde la estructura nos estuviera hablando de la fugacidad del tiempo y de la vida. A través del silencio de piedra, del silencio táctil y material, como el silencio que habita en el universo, el sujeto poético accede a la revelación del contenido profundamente humano y terrenal del dolor. Y les voy a leer algunos versos que me parecen hermosos. Vivía ignorando la muerte, admirando el devenir del crepúsculo, hasta caer desde la torre de un silencio de piedra. Nuevamente la problemática de la palabra y sus límites para nombrar lo que no se puede nombrar, como es la muerte y su silencio de piedra. Bien, ahora sí me despido. Con este poemario, de hecho, Yolanda cierra este círculo que inició con su primer libro, que va desde la búsqueda de la palabra que no se puede atrapar hacia el enfrentamiento final con la muerte, que es ese terrible espacio donde la palabra ha huido, es el espacio total de ausencia para traer de regreso a la palabra, al universo, al mundo de los vivos, al cosmos en el que ella misma se ha convertido. Y bien, nada, los y las invito a buscar la obra de Yolanda y recuperar su legado poético. Gracias.